Entonces démosle. Voy a cortar mi video porque me anda muy mal la red. Bien, si recuerdan entonces el gráfico anterior, este gráfico que fue con lo que terminamos el día lunes, recuerde que el monopolista va a operar en la región elástica de la curva de demanda que enfrenta. ¿Y cuál es la curva de demanda que enfrenta? La curva de demanda del mercado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, esto es el enfoque por las funciones en el fondo de demanda, ingreso marginal. La función de abajo son los ingresos, que aquí está un poquito más parabólica. El otro día lo hicimos más en forma de circunferencia, pero es lo mismo. Los ingresos son crecientes, alcanzan un máximo, después decrecen hasta cero. ¿Cuándo se alcanza el máximo? Cuando el ingreso marginal es cero. ¿Cuándo es cero? Cuando la cantidad producida es cero y el precio del precio de demanda máximo, o eventualmente cuando la cantidad es cero y, perdón, cuando el precio es cero y la cantidad es la máxima, la cantidad demandada máxima. Tiene esta forma. Lo mismo podemos ver en el enfoque a través de las funciones totales, que es lo mismo que hicimos en competencia perfecta. Con la única diferencia que ahora la función de ingreso es la que tenemos aquí, esta de acá, que tiene unas formas parabólicas. Recuerde la función de costo total, que se componía de un costo fijo y después tenía la estructura del costo variable, y en términos de la optimización, ya me lo dijeron bien el otro día, no hay que olvidar que el monopolista tiene por objetivo, como cualquier empresa, maximizar la utilidad. Y en ese evento, ¿qué es lo que hacía? Aplicábamos el método de optimización clásico y llegábamos a la condición de primer orden, ingreso marginal igual a costo marginal. Si miran el monito, recuérdese que esta condición de ingreso marginal igual a costo marginal no es otra cosa que buscar los puntos en los cuales las pendientes de la función de ingreso sea igual a la pendiente de la función de costo. Y eventualmente eso se podía dar en dos situaciones, y por eso exigíamos que la condición de segundo orden, en competencia perfecta, era que el costo marginal tenía que ser creciente, es decir, la pendiente de costo, perdón, la pendiente de la función de costos tenía que ser creciente en el punto en el cual lográbamos la condición de optimalidad. En el caso de monopolio pasa lo mismo, andamos buscando el punto en el cual las pendientes se igualen. La línea roja segmentada es la pendiente de la función de ingreso, la línea azul segmentada es la pendiente de la función de costo. Ahí son iguales y el punto que andamos buscando es aquel donde la distancia vertical sea la máxima. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bueno, y si volvemos a derivar, para calcular la condición de segundo orden, ¿qué nos va a quedar? Recuerde esto, la primera derivada era de u a de x igual a ingreso marginal menos costo marginal. La segunda derivada de 2u a de x2 sería d a de q de ingreso marginal menos d costo marginal a de q. Y para aseverar que estemos en un máximo, esto tiene que ser menor que cero. Esa es la condición de máximo. Pero aquí ya puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal, a diferencia en competencia perfecta, si observan, es esta línea roja. ¿Es constante? No. Es una función que tiene pendiente negativa. Y a medida que más se produce, el ingreso marginal es decreciente. Entonces, la condición de segundo orden ya no exige que el precio tiene que ser constante. Puede pasar cualquier cosa aquí. El ingreso marginal puede ser creciente o decreciente, el costo marginal puede ser creciente o decreciente. Basta que esa diferencia
el cambio en el ingreso marginal al cambiar la cantidad menos el cambio en el costo marginal al cambiar la cantidad sea menor que cero. Punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas. Niños, alguien que hable algo. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Esto es lo que vimos el otro día, que la curva de oferta del monopolista no existe, tiene puntos de oferta, es decir, está dispuesto a ofrecer cualquier cantidad a cualquier precio. Cuidado con el cualquier precio, recuerde que ese cualquier precio tiene que ver con la disposición máxima a pagar por parte de los consumidores. No es que pueda cobrar un precio tal, en el mono que tenemos aquí, no es que el monopolista pueda cobrar este precio a los demandantes 2, función de ingreso medio 2, por esta cantidad, por el X2 o Q2 no, por Q2. No les puede cobrar ese precio, nadie le compraría. El máximo precio que puede cobrar es ese. ¿Hay dudas? Bien. No hay curva de oferta, entonces el monopolista no es precio aceptante. ¿Qué es lo que significa precio aceptante? Recuerden, competencia perfecta. ¿Qué es lo que hacía cada empresa que competía en el mercado? Tomaban la información del mercado y el precio de equilibrio del mercado era el que a cada una le permitía optimizar. ¿Cómo? Encontrando la condición precio igual a costo marginal. ¿Estamos? Entonces ahora lo que vamos a hacer es comparar qué es lo que ocurre entre una situación en la cual el mercado esté organizado en términos competitivos versus lo que ocurre cuando el mercado está organizado en términos de la existencia de un monopolio. En el gráfico de la izquierda tenemos la función de costo marginal, que es indistinta, independiente se trate de una empresa competitiva o una empresa monopólica, la concepción del concepto de costo marginal es exactamente la misma. Y pasa lo mismo. Existe un punto de cierre de la empresa cuando no está cubriendo los costos variables. Todo lo que sabemos sigue siendo válido. No crean que por ser monopolio es distinto todo eso que hemos visto. No, es absolutamente igual. Bueno, tenemos la función de costo marginal que representa en un mercado competitivo exactamente a la oferta. La particularidad, según lo que veíamos en la lámina anterior y fue lo último que hicimos el lunes, en el caso de monopolio, esto es la cuasi oferta. Es la función que nos permite tomarla como si fuera la oferta, pero teniendo claro que el monopolista tiene puntos de oferta. En otras palabras, no tiene curva de oferta. Por eso esta es una cuasi oferta. ¿Hay dudas hasta aquí? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No. Bien. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es qué es lo que ocurre con los excedentes al comparar un mercado competitivo con un mercado monopólico. Entonces, vamos al mono de la izquierda. La condición de equilibrio, precio igual costo marginal. El equilibrio se obtiene donde la oferta es igual a la demanda o ingreso medio. Si quiere, acostúmbrese ya o desde ya a trabajar con esa nomenclatura, ingreso medio. Ahí está. Demanda igual oferta
El punto de equilibrio ocurre aquí. Si observan en ello, el precio coincide con el costo marginal. ¿Y qué precio es el que tenemos aquí? El precio competitivo, el precio de equilibrio en el mercado, con una cierta cantidad que se transaría en este mercado. ¿Cómo determinaríamos los excedentes consumidor, productor y total? El total como la suma de los individuales. Recuerden, el excedente del consumidor es cuánto más está dispuesto a pagar el consumidor antes de verse privado del privilegio de consumir el bien. El excedente del consumidor es toda esta área. ¿Hay dudas en cómo obtenerla? En el caso de funciones lineales, recuerden, era un medio del precio de demanda máximo menos el precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Bueno, el excedente de los productores es la diferencia entre los ingresos por la venta del bien o servicio menos los costos variables. Recuerden, independiente se trate de uno u de otro, los costos variables son el área bajo la curva de oferta, cuasi oferta. Estos son los costos variables. Por lo tanto, el excedente del productor son los ingresos, PC por XC menos los costos variables, ese es el excedente del productor. El excedente total, ¿qué es lo que es? La suma. Punto. Cualquier medida que aumentara este excedente en este mercado sería concebida como buena. Cualquier medida que lo disminuya será concebida como mala. Vamos al mono de la derecha. La condición de optimalidad en monopolio es esta, que es lo general. Ingreso marginal igual a costo marginal. Tengo la función de costo marginal. A partir de la función ingreso medio, es posible inferir, obtener la función de ingreso marginal. Recuerde, el ingreso marginal es igual al ingreso medio o precio, factor de 1 menos 1 partido por el coeficiente de elasticidad de demanda. En valor absoluto, porque sabemos que siempre es negativo. Entonces, tenemos la función de ingreso marginal. Busco la condición de optimalidad. Ingreso marginal igual a costo marginal. Eso ocurre aquí. Con eso lo que usted determina es la cantidad que va a producir este monopolista, Q sub M. Para determinar a qué precio va a ser transado el bien en el mercado, no hay que olvidar esto. En un mercado monopólico, el precio es mayor que el ingreso marginal. ¿Y cómo lo leo? ¿Cómo lo busco? Con esta cantidad voy hasta la función de demanda, aquí. Y el precio que va a cobrar el monopolista por cada una de las Q sub M unidades, entonces, es P sub M. ¿Hay dudas? Este punto es importante para lo que vamos a ver al tiro. Yo lo denoto por P sub K. ¿Qué es lo que es ese P sub K para mí? El precio es un precio al cual el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Estamos? Entonces veamos. El excedente de los consumidores. Están consumiendo Q sub M unidades, pagando un precio P sub M. ¿Cuánto gastan? PMQM. ¿Cuánto estarían dispuestos adicionalmente a gastar en este bien por las Q sub M unidades antes que verse privados del privilegio de consumirlas? El área media celestita. Ese es el excedente del consumidor, toda esta área. ¿Cuál es el excedente del productor? Los ingresos que tiene, vende Q sub M unidades a P sub M. Estos son los ingresos, este rectángulo. ¿Cuáles son los costos variables? El área bajo la curva de oferta. ¿Cuál es el excedente? Este de aquí, PM
ese trapecio. ¿Cuál es el excedente total? La suma. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre aquí? Existe, producto de la existencia del monopolista, una pérdida social o pérdida irrecuperable de eficiencia, que es este triangulito, que lo explico al tiro. Esa es la PIE o la pérdida social originada, causada por la existencia del monopolista. ¿Y cómo se determina? De la siguiente manera. Si este mercado fuese competitivo, 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 no olviden esta condición. El precio es igual al costo marginal. En otras palabras, ¿qué significa? Oferta igual demanda. Ese punto, ¿dónde se obtiene? Aquí. Demanda, oferta, si el mercado fuese competitivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que determino aquí? El óptimo social. ¿Y cómo se define? Por QSO, cantidad socialmente óptima, y precio socialmente óptimo. Por lo tanto, si estuviéramos en un mercado competitivo, el excedente de los consumidores sería todo este. Lo voy a poner E. Sería el precio de demanda máximo, EPSO. El excedente de los productores u oferentes, ¿cuál sería? En este caso, origen, EPSO. ¿Cuál sería el excedente total? Lo voy a asignar por negro. Todo este triángulo, este gran triángulo. Pero producto de existir un monopolio, el excedente es solo esto. Por lo tanto, se deja de ganar, se pierde, significa económicamente, ¿cuánto? Este triangulillo. Y que es la pérdida social o pérdida irrecuperable de eficiencia por la existencia del monopolio. En caso de funciones lineales, como tenemos aquí, la pérdida social o PIE es igual a un medio de P sub M, el precio al cual vende el monopolista, menos PK, el precio al cual se cumple la condición de optimalidad, ingreso marginal igual a costo marginal, por QSO, la cantidad socialmente óptima, menos la cantidad que produce y vende el monopolista. Y aquí es donde les dije, tengan cuidado con eso de lo que se dice en el vulgo, que el monopolio es malo porque cobra precios exorbitantes, indiscriminados. No. Si se dan cuenta que el problema, y eso ya lo saben de mercado, la unidad 4, el problema del monopolista es que se produce y vende una cantidad menor que la socialmente óptima. Lo del precio es una cuestión accidental. Ciertamente sabemos que si el bien es más escaso, se está transando menos de la cantidad socialmente óptima, QM, la disposición a pagar es mayor. Es una cuestión meramente accidental. Lo malo es que la cantidad socialmente óptima es mayor que lo que se termina transando en este mercado que está organizado monopólicamente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, vamos a ver un ejemplo.
¿Qué están viendo? ¿Una hoja en blanco? Niños, ¿ven una hoja en blanco? Sí, profe. Ya, entonces veamos un ejemplo. Ya hagamos la fácil. Aquí nos dan la función de demanda inversa. El precio como función de la cantidad, pero es la demanda, al fin y al cabo, dése cuenta que tiene pendiente negativa. Ya. Entonces, supongan, nos dan la siguiente información de un mercado monopólico. La función de demanda es X menos 100P o P igual a 100 menos X, como quiera, la demanda o la demanda inversa, y el costo total de esta empresa que opera en este mercado monopólico, este monopolio, es 300, costo fijo, más 2x cuadrado menos 20x, costo variable. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Entonces, lo vamos a ver por los dos enfoques. ¿Qué significan los dos enfoques? A través de las funciones de oferta y demanda, perdón, a través de las funciones totales, ingresos y costos totales, o a través de las funciones marginales, que es el segundo monito que analizamos en la página anterior. Lo último que hicimos. Entonces, nunca olviden, el objetivo de la empresa, en una perspectiva privada, el lucro. ¿Cómo lo entendemos eso? Algorítmicamente nosotros, formalmente o matemáticamente, como la maximización de las utilidades. ¿Qué haríamos entonces? Construir las funciones de ingreso, costo total y por tanto construir a partir de ello la utilidad. Lo hacemos. Este es el precio, por lo tanto sabemos que los ingresos son igual a precio por cantidad. ¿Me sigue? Por lo tanto nos queda 100 menos X. Precio por cantidad. 100 menos 100X menos X cuadrado. ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Listo. Construyo la función de utilidad. La función de utilidad entonces es ingreso 100X menos. Lo que pasa es que con este enfoque no puedo hacer los gráficos que son los más relevantes para efectos del análisis del monopolio. Pero igual, para que entiendan que se llega exactamente a la misma solución. Ingresos menos los costos, menos 300 menos 2x cuadrado más 20x. Cuidado con el signo menos, ¿eh? Ingreso menos costo. Recuerde la utilidad ingreso menos costo. Entonces queda menos 300 menos 2x cuadrado más 20x. Al restarlo. ¿Hay dudas? Si quiere asocie utilidad 120x
menos 3x cuadrado menos 300. ¿Hay dudas hasta aquí? Niños, ¿hay dudas? Bueno, y aquí método clásico de optimización nomás, de u de x. 120 menos 6x. ¿Qué dice el método clásico? Que igualamos la primera derivada a 0. 120 menos 6x igual 0. Por lo tanto, la cantidad que produce y vende el monopolista, 20 unidades físicas. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? Niños, ¿hay dudas? Bien. Conocido XM, ¿qué hacemos? Segunda derivada, de 2u a dx2. Menos 6. Menor que 0, condición de máximo. Bueno, pero aquí nos falta calcular el precio al cual va a vender el monopolista. ¿Cómo lo hago? Reemplazando la cantidad en el precio, que es la demanda. 100 menos 20, 80. El monopolista vende 20 unidades a un precio de 80 pesos cada una. ¿Hay dudas? Si quisiéramos calcular las utilidades, el ingreso del monopolista, 20 por 80, precio por cantidad, PMXM, 1.600 pesos. Los costos del monopolista, 20 al cuadrado, 400, por 2, 800, 800 más 300, 1.100, 1.100 menos 20 por 20, 1.100 menos 400, 700 unidades monetarias, es que no me equivoco. Por tanto, la utilidad sería de 900 unidades monetarias. ¿Hay dudas? Esto es el enfoque por medio de las funciones totales. Esto que hicimos aquí. ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya, vamos con el enfoque más relevante, que es el por medio de las funciones marginales. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el grafiquito y todo lo demás. Precio, cantidad. Ya, ¿cuál es el precio de demanda máxima en esta función? ¿A qué precio la cantidad demandada es 0? Aquí determinen a qué precio la cantidad es 0. Ya pues, niños, colaboren. ¿Cuál es el precio de demanda máximo? ¿Me escuchan o no? Sí, profe.
Ya, pues díganme, ¿cuánto? Cuando se vende cero cantidad, el precio es 100. Ya, este es el precio de demanda máximo. ¿Y cuánto es la cantidad demandada máxima? Un precio de 0. ¿Cuánto es la cantidad demandada? 100. 100. Tengo la demanda ahí. Bien, este es el ingreso medio. La función ingreso medio o precio, como quieran. ¿Qué precio? Precio de demanda. Vamos con el ingreso marginal. El ingreso total lo tenemos aquí, en asterisco. ¿Cómo calculo el ingreso marginal? El ingreso marginal es DI a DX. Lo escucho. ¿Cuánto les queda de I a de X? Ahí está el ingreso total, 100X menos X cuadrado. Puta, que se levantaron colaboradores hoy día, cabrón. Y graficamos. Nos va a quedar algo más o menos así. 50. La verde es la función ingreso marginal. Bien, vamos con el costo marginal. El costo marginal, sabemos, DCT a DX. Tenemos el costo total, derivamos. 4X menos 20. Cuatro X menos 20. Y esto, el costo marginal es un precio, es un valor en este eje, en el eje del precio. Nos va a quedar una función más o menos por aquí. El punto que de aquí abajo no lo puedo graficar, menos 20, no tiene sentido económico. Si X vale 0, el precio es menos 20, es un punto por aquí, no tiene sentido. ¿Cuál es el X mínimo? ¿A qué cantidad? 5. El precio es 5. Listo. Tengo un puntito por ahí, 5. Y de aquí es una función lineal hacia arriba. Si X vale 50, por ejemplo, que nos queda 4 por 50, 200, menos 20, 180. Si X vale 30, 120, menos 20, 100. Si X vale 30, va a andar más o menos por ahí, ya. Va, ¿por qué no la pude tomar? Ahí sí. Listo. Esta es la función de costo marginal. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Listo, aquí ya tenemos todo. Entonces déjenme trazar unas otras líneas de otro color. La vamos a hacer rojo, no puedo ya. Medias café, ya. Entonces requerimos estos puntos. S. Este.
ese de ahí, ese y ese más o menos. Ahí, esa me quedó muy chueca. Ahí quedó mejor. Ya. Entonces aquí vamos a asignar 3 puntos. A, B, C. XM, déjenme asignarlo y al tiro lo vamos a ir resolviendo. XSO, P sub M, PSO, P sub K. Ya. Ahí tenemos todo. ¿Hay dudas hasta aquí? Que es la representación gráfica de las 3 funciones. Entonces ahora empezamos a resolver. Si se dan cuenta, aquí en C, ¿qué es lo que se determina? La cantidad transada por el monopolista. Y en C, ¿qué funciones se igualan? Ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Y qué atributos usted termina conociendo? Recuerde, para fijar un punto en el plano, ¿cuántas dimensiones se requieren? Niños, para fijar un punto en el plano, ¿cuántas dimensiones requieren? ¿Están en huelga, cabros? ¿Están en paro? ¿Cuántas dimensiones se requieren para fijar un punto en el plano? 2, ¿o no? 2. ¿Cómo? ¿Me estáis preguntando? 2. Largo, ancho, alto, largo, como queráis. 2. Punto. Igualo. Ingreso marginal, 100 menos 2x es igual a costo marginal, 4x menos 20. Por lo tanto, despejando 120 igual a 6x, 6x, lo mismo que teníamos aquí en el enfoque y las funciones totales. XM, 20. Pero adicionalmente puedo conocer P sub K, que es el precio al cual se iguala costo marginal con ingreso marginal. Voy a costo marginal o ingreso marginal. 2 por 20, 40. 100 menos 40, 60. O 4 por 20, al reemplazar en costo marginal, 4 por 20, 80. Menos 20, 60. Listo, tengo el punto C. Voy al punto A. ¿Por qué? Porque en el punto A se determina a qué precio vende el monopolista. ¿Y cómo se obtiene? Reemplazando XM en la demanda o ingreso medio. Entonces, en el punto A, ¿qué 2 dimensiones vamos a conocer? XM, PM. Reemplazo XM en ingreso medio. El ingreso medio es la demanda. 100 menos 20, estoy aquí arriba. Acá. 100 menos 20, 80. El monopolista, el precio del monopolista va a ser igual a 100 menos XM. Igual 80 unidades monetarias por unidad física. Y en este punto, ¿qué dimensiones conocemos? La que estoy diciendo, XM, 20, y PM, 80. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Ya.
Bien, ¿qué nos falta obtener? El punto B. Y el punto B, ¿qué es lo que representa? El óptimo social. Si el mercado fuese competitivo y no monopólico, el óptimo se obtiene en B. Y en B, dense cuenta, ¿qué es lo que confluyen? ¿Qué funciones se igualan en ese punto? Costo Precio, marginal costo marginal. Precio. con O sea, precio o ingreso medio. Sí. Entonces vamos al punto B ahora. En B, ¿qué es lo que ocurre? Ingreso medio, demanda, igual a costo marginal, oferta. Si es que fuese la oferta, si tuviéramos en un mercado competitivo, los costos marginales reflejarían fielmente la función de oferta. Igualamos, ingreso medio, 100 menos P, perdón, 100 menos X, igual a costo marginal 4X menos 20. De donde XSO, 120 partido por 5, 24 unidades físicas. Y el precio socialmente óptimo se obtiene reemplazando cualquiera de las dos funciones. 4 por 24, 96, menos 20, 76, o 100 menos 24, 76. Entonces, PSO igual 76 unidades monetarias por unidad física. ¿Hay duda hasta aquí? Entonces vamos a ir poniendo los valores y ahora voy a volver al lápiz negro aquí, ¿no? 80, 76, 60, 20, 24. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Y entonces podemos calcular la pérdida social, que es el triángulo ABC. Esta es la pérdida social o pérdida irrecuperable de eficiencia, que es la disminución del excedente, ¿no? Producto de la existencia del monopolio. Esa es la pérdida social o PIE. Entonces, la pérdida social, para el caso de funciones lineales como las que tenemos aquí, es igual a un medio de PSO menos P sub K por XSO menos XM. Ojo, lo otro no lo hice porque es lo mismo que acá. Conocido el óptimo, el monopolista, 20, 80, los ingresos, 1600, 20 por 80. Los costos, reemplazo el 20 en la función de costo. 300 más 20 al cuadrado, 400 por 2, 800 más 300, 1100. 1100 menos 400, 700. La utilidad, 900. Dime. Profe, en la ecuación que hizo ahí, ¿es PSO menos PK o PM menos PK? Perdón, me equivoqué. PM. Perdón. El área del triángulo nada más. PM menos PK. Este trazo. Por este. Un medio de 80 menos 60 por 24 menos 20. 40. 40 unidades. Dime, ¿qué me dijiste? No, le respondí que era 40, ¿no? Ah, ya. Listo.
Esa es la pérdida social originada por el monopolio. ¿Y por qué? Por favor, no vayan a decir es que vende 80 en vez de 70. No. Es que se están transando 20 en vez de 24. Recuerde que cuando vimos subsidio de impuestos, existía pérdida social cuando la cantidad era distinta de la socialmente óptima. Aquí pasa lo mismo. Entonces, usted puede inferir que hay una pérdida social producto de que se está transando menos que lo que la sociedad quisiera en este mercado. ¿Cuánto quisiera? 24. ¿Cuánto se transa? 20. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. ¿Hay dudas? Seguimos. Ya, esto es lo que hemos hecho. Bueno, si se dan cuenta que no lo hicimos porque no tenía sentido. Habíamos visto, si se acuerdan el ejercicio que recién hicimos, las utilidades del monopolista eran 700. ¿O no? No, 900 pesos. Aquí está, 900 pesos. Entonces, obviamente, si usted quisiera, puede calcular el costo total. Aquí el costo total son 700. El costo total medio, dado que produce 20, ¿cuál es el costo total medio? 700 partido por 20, 35 pesos. Pero vende cada unidad a 80 pesos. Por lo tanto, ¿cuál es el margen de contribución unitario? 80 menos, 40, menos 35, 45. Por 20 que vende, 45 por 20, 900. Ahí están las utilidades. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, Profe. dígame. Dígame. Mi niña, dígame. No, le dije que no había dudas. Ah, es que no escuché el no, entonces escuché solo el profe. Ah, perdón. Ya, ¿hay dudas? No, me dice. Listo, démosle. ¿Qué hice? Borrar. Vamos. Ya. Entonces aquí nos estaba pasando algo como esto. Producía 20, el costo medio total era 35 y vendía a un precio de 80, el margen de contribución unitario 45 pesos. Por las 20 que vendía, 900 pesos. Ahí están las utilidades. ¿Hay dudas? No. Ya, si nos transfiriéramos al largo plazo, o en algún caso también podría ser corto, en este segundo monito, en el de la derecha, ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, el costo medio total, condición de optimalidad, costo marginal igual ingreso marginal, cantidad óptima a vender por el monopolista, Q estrella, Q asterisco. ¿Me siguen o no? Pum, la determino aquí. El precio a cobrar, pum, PM. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Si se dan cuenta, el costo medio total coincide o no con el precio al cual vende. Aquí. Costo medio, ahí. Precio, el mismo. Este monopolista está ganando platita. Niños, Repite la pregunta, profe. este monopolista gana plata. Tiene utilidades sobrenormales. Si está vendiendo a un precio tal que coincide con el costo medio total. No. ¿Está ahí? No. 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 En este caso las utilidades son nulas. Bueno, y aquí pasan las mismas connotaciones que sabemos. En el corto plazo,
el precio tiene que ser mayor que el costo medio variable o variable medio. Si una empresa, aun cuando sea monopólica, puede tener pérdidas, sí. ¿En qué plazo económico? En el corto. Si en el largo plazo no encuentra un tamaño de planta que le permita al menos no perder, ¿qué tiene que hacer? Niños, si en el largo plazo no encuentra un tamaño de planta que le permita no perder, ¿qué tiene que hacer? Ya, pues cabrón. Tendría que cerrar, si lo mismo que hemos visto en mercados competitivos. Es lo mismo. Esta gana plata, va a seguir operando, va a tratar de ampliar su tamaño de planta seguramente, porque puede pensar que podría generar más. Ojo, después lo vamos a formalizar en la clase del viernes ya, pero aquí al tiro ya me pueden impetrar o si ustedes fuesen la autoridad, ya podrían darse cuenta de que se podrían impetrar medidas correctivas para eliminar o mitigar la pérdida del monopolista. Aquí el monopolista está causando una pérdida social de 40 pesos. Si usted fuese la autoridad, el monopolio por sí solo es malo. En conjunto con otra medida que también por sí sola puede ser mala, nos puede llevar al óptimo social. Fíjense, si ustedes fuesen el monopolista, si ustedes fuesen la autoridad, ¿qué medidas podrían aplicar a este monopolio? ¿Cómo lo podrían regular para eliminar la pérdida social? ¿Qué podría hacer? ¿Subsidios? Muy bien, un subsidio, porque en ese caso la función de costo marginal se va a desplazar para acá y nos vamos a acercar al punto B. Al aplicar un subsidio variable, el monopolista lo va a internalizar como una disminución de sus costos variables, por lo tanto el costo marginal baja, se mueve para acá y podría pasar por ahí. Y llegaríamos al óptimo. Otra, si se dan cuenta, podrían fijar precios. En este caso, con estos números, ¿qué precio le fijarían ustedes al bien? Si quieren llegar al punto B, el objetivo es llegar al punto B. ¿Qué precio le fijarían a este bien? Regula el mercado y le dice al monopolista, tú vas a vender a tal precio. ¿A qué precio lo fijarían? 76. ¿Perdón? 76. Listo. Otra opción es que le fijen cuota. Al monopolista usted lo deja que permanezca, dada la ley o la regulación antimonopolio, pero le dice, tú tienes que vender en este mercado, ¿qué cantidad? ¿Cuánto lo exigirían vender? ¿Cuánto es lo que la galla quiere si el mercado fuese competitivo? 24. Listo. Entonces, si se dan cuenta aquí, al hacer confluir dos cuestiones que son malas por sí solas, fijación de precio, subsidio y fijación de cuotas, por sí solas son malas, pero al estar en conjunto con otra medida que también es mala, el monopolio, nos pueden llevar al óptimo social. Y aquí a efecto de la regulación podría ser fijar precio, una cuota fija, cuota 24 en nuestro ejemplo, o un subsidio variable. Efectivamente. Esas son medidas correctivas que se podrían impetrar al monopolista. Bien, sigamos. Aquí hay otro ejemplo, ese lo ve después usted. Ya. Comparación de equilibrio en corto y en largo. Es lo que habíamos dicho hace un ratito. El monopolista, en el ejemplo que acabamos de resolver, estaba ganando platita, 900 pesos. Él cree que en la medida que se mueva hacia la derecha, aumente su tamaño de planta, la brecha entre ingreso medio e ingreso marginal va a ser mayor. Por lo tanto, podría creer que al moverse hacia la derecha, aumentando su tamaño de planta, significa eso,
La diferencia, el margen de contribución unitario aumenta, por lo tanto sus utilidades podrían aumentar. Bueno, ¿cómo encuentran la condición de equilibrio en el largo plazo? ¿Cómo lo sabemos? Eso ocurre aquí. Esto es costo marginal de largo plazo. Costo medio de largo plazo. La negra, la azul, costo marginal. Si se dan cuenta, ¿cómo obtenemos el óptimo en el largo plazo? La función de ingreso medio no cambia, ¿eh? Es la demanda. Por lo tanto, eso es ingreso marginal y esta es ingreso medio. ¿Cómo se obtiene la condición de optimalidad en el largo plazo económico? Ingreso marginal igual a costo marginal de largo. Aquí hay otro tamaño de planta que no lo tengo graficado. Costo marginal de corto igual ingreso marginal. Esta es la condición de optimalidad en el largo plazo. Costo marginal de corto, costo marginal de largo, ingreso marginal. ¿Hay dudas? Aquí hay otra función de costo marginal de corto que va a estar pasando. Y va a haber otra función de costo medio, de corto. Ahí hay una, aquí hay otra, hay otra, hay otra, hay otra, hay otra, hay otra. Recuerde que eran infinitas. El costo medio a largo plazo es la envolvente a los cortos. Esa es la condición de optimalidad en el largo plazo. Costo marginal de corto, costo marginal de largo, ingreso marginal. Y ahí la brecha aumenta. Si se dan cuenta aquí la brecha inicial es esa, es esa si usted quiere. Esas serían las utilidades, mientras que en el largo es todo este rectángulo. No sé si ven el segundo rectángulo. Yo lo veo más grande que el primero. Por lo tanto, las utilidades serían mayores o menores, si es que este monopolista está obteniendo utilidades. Mayor. Mayor. Este rectángulo, el que estoy trazándole la línea roja al contorno, es mayor que la negrita, que ese de ahí. Si el monopolista ganaría plata. ¿Hay dudas? Bien. Voy acá. Borrar. Ahí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Costo marginal de corto, costo marginal de largo, ingreso marginal. Condición de cierre, lo mismo que sabemos, fíjense. Supongan ahora que esta es la función de costo medio total. Si se dan cuenta, la condición de optimalidad, costo marginal igual ingreso marginal, ocurre aquí. ¿Qué precio cobraría el monopolista? Este. Pero resulta que en promedio le cuesta a cada unidad eso. Ese monopolista está ganando o perdiendo plata. Ese es el costo medio total. Este es el precio de venta. ¿Está ganando o perdiendo plata? Perdiendo. ¿En el largo plazo podría operar? Si esa función fuese el costo medio de largo, ¿podría operar este monopolista? No. No. ¿Y si fuese corto? Si fuese corto Sí, plazo, podría. Sí. Mientras cubra ¿qué? Los costos medios. Ya, variables. Los costos variable medio, los costos variable medio. Si es lo mismo que hemos visto en competencia. Ya, con esto vamos a terminar por hoy día, que nos quedan justo unos 3 minutitos. El índice de Lerner, el índice de Lerner es un índice que nos permite medir en cierta medida el poder que tiene el monopolista. ¿Y qué es lo que es eso? En la medida, recuerden, en un mercado competitivo, la condición de optimalidad, mercado competitivo,
la condición de optimalidad, precio igual costo marginal. En un mercado monopólico, el precio es mayor que el costo marginal. Por lo tanto, en la medida que esta diferencia, precio menos costo marginal, sea mayor, usted, desde la lógica, usted logra inferir que este monopolista ejerce un mayor o menor poder. En la medida que esta diferencia sea mayor, el monopolista está ejerciendo un mayor o menor poder en el mercado. ¿Qué les dice el juicio, la lógica? Mayor. Mayor poder. Listo, eso es. En la medida que esa diferencia sea menor, nos estamos acercando, a la existencia de un mercado competitivo. Por lo tanto, el poder que ejerce el monopolista será mayor o menor. Menor, que es lo que me dijeron aquí en la negación. Bueno, ¿cómo lo calculamos esto? El índice de Lerner de esta manera. Es el cociente entre la brecha, la diferencia, precio menos costo marginal partido por precio. Si se dan cuenta, en un mercado competitivo, lo acabo de decir, ¿cómo son estos dos? El numerador, ¿cuánto vale en un mercado competitivo? 0. 0, por lo tanto, si el índice de Lerner es 0, el monopolista tiene un poco o gran poder, o no tiene poder. No tiene. No tiene. Y en el caso extremo, cuando esta brecha sea muy, muy grande, en el límite, ¿a qué tendería este cociente? Cuando esto sea muy grande. ¿Perdón? A 1. A 1. No. Y en ese caso, ¿está ejerciendo o no mucho o poco poder? Mucho poder. Es lo máximo que podría aspirar el índice de Lerner. Bueno, si esto lo vinculan, con el concepto de elasticidad, ocurre lo siguiente. Si la curva de demanda es perfectamente elástica, ¿cuánto vale el coeficiente de elasticidad en esa curva de demanda? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale el coeficiente de elasticidad en esta curva de demanda? Es perfectamente elástica. Por lo tanto, el coeficiente es infinito. 1 partido por infinito. 0. Y obviamente, si aquí tengo el costo marginal, fíjese, busco la condición de optimalidad. ¡Pum! Ocurre ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el precio y el costo marginal en este caso? Nula. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado competitivo. Si la curva de demanda es perfectamente elástica, en el fondo estamos en un mercado competitivo, el precio es constante. Por lo tanto, la condición de optimalidad se da precio igual costo marginal. Esta diferencia es 0, por lo tanto, el índice de Lerner es 0, estamos en un mercado competitivo. En este otro caso, ahí, ¿cuánto? Esta es la demanda. ¿Cuánto vale el coeficiente de elasticidad en valor absoluto? Perfectamente inelástica. ¿Cuánto vale? Cabro. 0. No está definida la división por 0. ¿A qué tendería esto? A infinito, pero un caso extremo. Bueno, eso es lo que estamos diciendo. En la medida, a pesar de que sabemos que el monopolista opera en la región elástica de la curva de demanda que enfrenta, eso lo sabemos. Pero ciertamente en la medida que el coeficiente de elasticidad en valor absoluto sea más chico, nos estamos acercando al máximo poder del monopolista. Por el contrario, cuando en valor absoluto el coeficiente de elasticidad es muy grande,
estamos acercándonos a lo que es un mercado competitivo. En mercado competitivo, el poder del monopolio, bajito. En un mercado con una curva de demanda relativamente inelástica, a sabiendas de que opera en la región elástica el monopolista, en una línea recta, no se confundan. En una línea recta hay una región elástica, hay un puntito de elasticidad unitaria y hay una región inelástica. Sabemos que el monopolista va a operar aquí. En el caso extremo, va a operar por acá, tratando de buscar el precio máximo que la gente está dispuesta a pagar. Entonces, cuidado. Aquí lo que es constante es la pendiente, pero no el coeficiente. El coeficiente de elasticidad va cambiando de punto en punto, y en la medida que me muevo para arriba, el coeficiente de elasticidad se va acercando a cero. Porque no se olviden que el coeficiente de elasticidad era de X a dP por P sobre X. Aquí X es constante, el de X vale 0, pero el precio a medida que me muevo para arriba va aumentando, por lo tanto el coeficiente va aumentando. Estoy en la región elástica de la curva de demanda, aun cuando la veo inelástica. Parece un trabalengua, pero no lo es, cabrón. Ya, si lo vemos monísticamente, si se dan cuenta, misma función de costo marginal. Y con esto terminamos. El costo marginal es el mismo. Es la misma. Esta curva de demanda es, comparando con la primera, en el mono 2, en el mono 1. ¿En cuál de los dos monos tengo una curva de demanda más elástica gráficamente? ¿En el 1 o en el 2? En el 1. Por lo tanto, el poder de mercado del monopolista, ¿en cuál de los dos mercados sería mayor? ¿En el 1 o en el 2? Y que se mide a la larga por la brecha entre el precio del monopolista y el costo marginal, por el volumen que vende. ¿En cuál de los dos ejerce un mayor poder? ¿En el que tiene una curva más inelástica o más elástica? ¿Más? No escuché lo que dijiste. ¿Más elástica o inelástica? Más inelástico porque la diferencia es más grande. Ya, listo. Hasta aquí llegamos hoy día, cabrón. Ya. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Cuídense. Yo creo que esté bien. Igual. Chao, profe. Chao.